Y hace unas semanas se reportó un verdadero milagro en San Antonio, departamento central, cuando fue encontrada con vida a horas de haber nacido una beba entre matorrales. ¿Recordás, Juan Carlos, hiciste la cobertura? Sí, señor. Fuimos una mañana al barrio Naranjatú de San Antonio cuando los vecinos nos informaban de que uno de los pobladores había escuchado el llanto de una criatura. Pensaba él que se trataba de un gato. Cuando se acerca a la maleza, porque era un terreno baldío, se da cuenta que es una beba totalmente desnuda, con sangre y abandonada en medio de la nada. Del shock llama a los vecinos, aparece un albañil de nombre Rubén, que afortunadamente supo reaccionar y se quitó un abrigo y tapó a la pequeña. Nos enteramos después de que la pequeña sufría la posibilidad o podía sufrir de hipotermia. Claro. Y que esa actitud del albañil finalmente es la que le termina salvando la vida. Rápidamente se moviliza la policía, comienzan los vecinos a averiguar, a informarse de quién podría ser la pequeña, porque no había nadie en el barrio en estado de gravidez. Posteriormente ya los investigadores de la policía lo que hacen es llegar a las casas y encontrar un video de circuito cerrado en donde se ve a dos mujeres en actitud sospechosa. Finalmente se confirma que una de ellas era la madre de esta pequeña, una adolescente de tan solo 15 años. Bueno, hay buenas noticias porque la pequeña ya fue dada de alta. Está nuestra compañera precisamente acompañando, Gabriela Maldonado, esta historia. La buena noticia, el final feliz de esta historia. Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Uller, ¿cómo están? Y a todos en sus casas. Así es. Bueno, el panorama totalmente diferente para la niña hoy. Como estabas diciendo, ya se le dio de alta, pero no solo eso. Hoy ella tiene un hogar, una familia provisoria, pero ya tiene alguien que pueda velar justamente por su salud, por ella misma. Y para hablar al respecto estamos con la doctora Gilda Lescano. Ella es jefa de neonatología del Hospital de Ñemby. Así que bueno, doctora, felices por esta noticia, pero comentanos. Lo primero es saber en qué condiciones estaba la niña. Sí, así mismo. Hoy tenemos la felicidad de poder darle el alta en buenas condiciones a la niña, 7 días de vida. Tenemos las conclusiones finales médicas, ¿verdad? Los estudios para infecciones maternas dieron todas negativas. Los estudios para infecciones perinatales durante el embarazo se descartaron. Tenemos todos los hemocultivos negativos. Recibió tratamiento de profilaxis 5 días. Y tenemos también los laboratorios que nos informan que la niña probablemente no tuvo sufrimiento en el periodo de nacimiento, ¿verdad? Ahí nos remitimos a las pruebas laboratoriales, ¿verdad? Que justamente yo había mencionado días anteriores sobre el clampeo oportuno del cordón. Eso, cuando me refería a que el cordón llegó atado, me refería a que fue clampado oportunamente, ¿verdad? Quiere decir que alguien realizó un nudo con ese cordón umbilical y posteriormente se cortó, probablemente con un objeto cortante, ¿verdad? Porque tampoco tenía signos de desgarre, ¿verdad? Ese cordón umbilical. Y la niña llegó rosada, me refiero a que la niña no tuvo una hemorragia, no tuvo una pérdida importante de sangre. Entonces llegó rosada, con suficiencia respiratoria, no tenía signos de shock, no tenía signos de anemia, porque cuando hay una pérdida durante el parto, hay pérdida de sangre. Tanto de la madre, cuando se produce el alumbramiento y cuando se produce el clampeo del cordón, hay una pérdida de sangre y eso se debe comprimir. Y probablemente esta niña recibió esa asistencia, que es lo que nosotros concluimos con todos los datos actuales. Bueno, entonces es prácticamente descartado que ella haya dado a luz en el baño del hospital. ¿Cómo se manejaba al principio? Y la verdad que yo te puedo hablar de probabilidades con respecto a cómo yo encontré a la niña, ¿verdad? Las investigaciones van a arrojar los resultados definitivos en cuanto al lugar donde se produjo el nacimiento, ¿verdad? Pero lo que yo sí te puedo decir es que la niña está libre de infecciones, libre de peligro, está en estado perfecto de salud como para irse a la casa. ¿Algunos cuidados en específico que tenga que tener la nueva familia para con la bebé o ninguno? Y los cuidados de rutina normales para un recién nacido en condiciones normales, ¿verdad? Le explicamos a la madre la alimentación del niño, las vitaminas, la higiene del cordón, la higiene en el cambio de pañales y esas cosas normales, y también sus controles de rutina y su esquema de vacunación. Bueno, ¿es una familia que ya tiene otros hijos o es una familia que, digamos, sería su primer hijo?
Es una familia, justamente me comentó la señora, es una familia, ellos son casados, tienen hijos también, que ya se dedicó y ya tiene experiencia en el cuidado de ser familia guarda provisoria. Quiere decir que ya tuvo niños, de hecho le pregunté en qué número era y me dijo que el número 11 más o menos, que es la 11ª niña que ellos le dan amor, ese calor de hogar de manera temporal, porque esto hay que atender que es temporalmente mientras duren las investigaciones respecto al aspecto socioeconómico, ambiental y psicológico de la familia donde va a ir finalmente. Así es. Y de la madre se sabe algo, si ella va a volver a hacerse cargo de la niña, ¿se tiene alguna noticia de ella? Bueno, sobre la madre, lo que tenemos es el estado de salud que fue dada de alta del Hospital San Pablo. Todavía no se realizó una evaluación psicológica en la niña, que es primordial. Entonces tampoco podemos revictimizar, que es realizar varias interrogaciones a la niña, porque eso también es un trauma psicológico. Entonces preservamos eso, y una vez que se tenga una evaluación psicológica seguramente se van a estar dando más datos si la madre está o no está en condiciones de verla a la niña, si quiere o no quiere, ya eso va a ser una evaluación psicológica. Bueno, compañeros, lo que decía entonces la doctora Gilda, si es que quieren hacerle alguna consulta. Claro, es importante lo que decía la doctora en cuanto a la situación de la madre, porque recordemos que es una adolescente de tan solo 15 años que en su momento había alegado, según la abuela, que no sabía que estaba embarazada, y que es importante también en lo que comenta la doctora, si va a haber algún acompañamiento posteriormente para darle soporte, para afrontar todo lo que se viene ahora. Para afrontar todo lo que se viene ahora, de parte de la... No escuché la pregunta. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le saluda. Sí, le podrías Juan Ursher, repetir. sin problema. Doctora Lescano, Sí, Juan ¿qué Carlos tal? Ursher le ¿Cómo estás? saluda. Sí. Para saber, a partir de ahora, ¿va a haber un seguimiento para con la madre, esta adolescente de 15 años, un soporte psicológico, un acompañamiento, teniendo en cuenta toda esta situación fuerte que ha vivido? Así mismo, sí. Tiene que haber un acompañamiento psicológico que está enteramente a cargo de la Defensoría y también de la Dirección de Cuidados Alternativos de Cuida. Tiene que estar acompañado la madre y evaluar ellos si la madre va a estar en contacto con la niña en el transcurso en que está con esta familia guarda provisoria, porque eso se puede dar también. Se puede, si la mamá está en condiciones, si eso se evalúa psicológicamente, que la madre está en condiciones y tiene la voluntad de estar en contacto con su hija, entonces se puede realizar un contacto. Ahora, si es que eso no hay y se agotan todas las instancias familiares biológicas, entonces ahí sí la niña va a ser declarada en estado de adopción. Quiero volver al caso de la pequeña, doctora. Carlos Troche le saluda. ¿Es una niña que nació a término? Porque en todo momento la abuela insistía desconocer el embarazo de la hija. ¿Es probable eso? ¿Se pudo determinar si la pequeña fue prematura o nació a término? Sí, nosotros tenemos una escala que se llama la escala de Capurro, para que son puntuaciones que nosotros damos según las características de la piel del bebé, de la glándula mamaria, de las rugosidades del pie y de la orejita, y en base a eso calificamos si el embarazo en semanas, ¿verdad? Si llegó a término o no. Generalmente también hay un control ecográfico que nos dice, o un control de rutina según la fecha de última menstruación que nos dice si el embarazo es prematuro o no, ¿verdad? Pero como no tenemos ninguno de esos controles en este caso, entonces nos basamos únicamente en la escala que nosotros tenemos, que es el puntaje de Capurro, que nos dice que la bebé sí es de término. Ya. Con 37,5 semanas. Ya, sí, prácticamente ya hay nada más para cumplir las 38, que es lo normal, para aguardar a partir de allí el parto. Y otro dato muy importante, de que no haya sufrido, precisamente, no haya tenido sufrimiento fetal, que pudo haber traído también consecuencias a la pequeña, doctora. Así mismo, Carlos. Y esos síntomas íbamos a ver, generalmente esos síntomas se presentan dentro de las primeras horas y semana de vida.
Por eso justamente fue el control necesario que lo hicimos rigurosamente y podemos alejar ya esas probabilidades ahora. Qué bueno, no necesitó terapia, no fue intubada, oxígeno, seguramente unos que otros medicamentos de maduración, de vitaminas, pero la criatura está en condiciones, está bien, se hicieron todos los chequeos cardiológicos, los chequeos que determinan que es una criatura sana. Así mismo, de entrada, Carlos, como yo dije, ella había llegado, ella respirando solita. Ahí, cuando hablo de suficiencia respiratoria, hablo de que ella llegó respirando solita con el oxígeno ambiental, llegó rosada, regulando apenas la temperatura y se mantuvo así toda la semana. Si es que nosotros hubiéramos encontrado algún signo de infección, eso se iba a manifestar en el transcurso de los días que estuvo observada. Estuvo en cuidados mínimos, eso nos dice que la bebé desde un comienzo no presentó ningún riesgo de infección ni tampoco un riesgo alto como para entrar a una terapia intermedia y tampoco intensiva. Por eso, doctora, en su momento hablamos de un milagro, teniendo en cuenta que la pequeña estaba completamente desnuda sobre el pasto, con el rocío, el frío, las hormigas, los insectos, los perros. La criatura estaba totalmente sin ninguna picadura, sin nada. Sí, y seguimos hablando de un milagro porque a una semana de vida la bebé, con todo ese contacto y con todos esos factores de riesgo, porque nosotros el diagnóstico que tenemos de la nena es un riesgo de infección, ¿verdad? Claro. Eso es un diagnóstico. Y ese riesgo de infección fue tratado, pero aún así no encontramos ningún síntoma después de todo lo que estuvo expuesta, tanto ambientalmente como de contacto en el momento de su traslado, como en el momento que se realizó el parto, porque hay que tener en cuenta con qué se cortó el cordón umbilical, si fue con un cuchillo improvisado, con una tijera, con una hoja de bisturí, que a veces las mamás llegan y cuentan que se cortó de esa manera, ¿verdad? No sabemos nada de eso, y eso nosotros entonces siempre suponemos el riesgo, suponemos lo peor y lo tratamos y lo observamos como tal, ¿verdad? Pero ahora sí, seguimos hablando del milagro porque realmente la niña está fuera de peligro. Finalmente, milagros, como la denominan. ¿Cuánto pesó? ¿Cuántos centímetros tiene? Pesó 3 kilos, midió 47 centímetros, bajó unos pocos gramos en la primera semana de vida, que es normal, y ahora fue dada alta con 2 kilos 975, que está todo dentro de lo normal. Qué bueno. Doctora, muy amable, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias también a Gabriela por este contacto. Qué linda historia, rescatando lo positivo. Claro. Dale, compañeros. Gracias Gabriela. Rescatando lo positivo y lo lindo, sin olvidarnos de que hay una investigación fiscal de por medio. Si esa niña dio a luz a los 15, fue abusada, fue víctima de abuso. Según la versión de la adolescente, en su momento fue que su compañero de colegio sería el padre, otro adolescente de 15 años. Esa es la versión, al menos que hasta ahora quedó de manera pública, claro, que está bajo investigación. Y es la abuela la que se está llevando todo el proceso penal, porque es la que finalmente, la que decide trasladar a la criatura hasta el terreno baldío y abandonarla. En el video que estábamos compartiendo del circuito cerrado es la que aparece con una mochila completamente cerrada, y eso es lo que justamente nos llamaba la atención. La bebé de 2 kilos estaba adentro de una mochila cerrada, una mochilita. La lleva hasta el baldío, la abandona desnuda, sin absolutamente ningún abrigo, y termina corriendo. La explicación de la abuela supuestamente es que no supo qué hacer. Ahí está justamente otra vez el video. Está imputada. Está imputada. Por la reacción que tuvo, no hay justificativo para la abuela de haber hecho eso. Ahí corre hasta el terreno baldío con la mochila cargada, abandona a la pequeña Milagros y luego termina corriendo. Este circuito cerrado fue fundamental para los investigadores para que así puedan finalmente dar con el paradero de estas mujeres.